El producto, ayer... Recording is on. Vale, otro día vimos el producto de un escalar por un vector, que eso es lo que hacías el vector más grande, más pequeño, le invertía el sentido, ese tipo de cosas. Lo que vamos a ver ahora es el producto escalar de dos vectores, ¿vale? Es decir, cuando multiplicamos esto por esto, se denota por un puntito. No pongáis un aspa de multiplicación porque ese es otro producto que este año no se ve y es el producto vectorial, ¿vale? Tiene que ser un puntito. Y lo que se obtiene, escalar en matemáticas significa número, ¿vale? Entonces, lo que vais a obtener es un número. De este producto vais a obtener un número, no otro vector. ¿Vale? El año que viene veréis una cosa que se llama producto vectorial, que lo que obtienes es otro vector. ¿Vale? Pero aquí lo que obtienes de la multiplicación de estos dos vectores es un número, que ahora le daremos sentido, qué es, qué no es y cómo se calcula. Bueno, lo repasaremos. ¿Vale? Entonces, recordad, bueno, he puesto 3, perdonadme, porque estoy pensando ya en el año que viene y son 2, ¿vale? Hasta ahí. Estaba pensando ya en 3 dimensiones, que no dais este año. Hasta ahí, ¿vale? Bueno, yo lo voy a dar, y lo voy a dar con detenimiento, ya digo, lo disteis o no, porque es de las cosas que el año que viene os lo pueden poner en el examen como tal. O sea, tiene esa importancia, ¿vale? Entonces, recordad que el módulo de un vector, ¿vale? Es lo que mide y se hace de la siguiente manera. Coordenada 1 al cuadrado, coordenada 2 al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, si por ejemplo mi vectora me dijesen que es el vector 2, 3, su módulo, lo que mide ese vector sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Voy a poner esto mejor. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto sí que lo veríais. Y por tanto es 4 más 9 raíz. Esto es lo que me diría ese vector, ¿vale? O sea, si yo lo represento, su longitud desde aquí hasta aquí sería raíz de 13. Que lo utilicé muchísimo en física para magnitudes vectoriales cuando queréis calcular su módulo, ¿vale? Entonces, con este se puede hacer, el producto escalar se puede hacer de dos formas, utilizando módulos o utilizando las coordenadas. Yo no voy a andar aquí con la historia esta de cómo va el asunto, le voy a poner directamente y ya está, ¿vale? Entonces, la primera forma de hacerlo, repito, hay dos formas de hacerlo. La primera es utilizando los módulos. Entonces yo haría el módulo de A por el módulo de B por, y aquí viene la movida, esto lo vamos a ver, voy a ir despacito con esto, ¿eh? Por el coseno del ángulo que forma. Vamos a ver qué pasa con eso. Wow, no pasa nada del coseno, no os preocupéis. Hago un pequeño inciso y ahora os digo qué es el coseno, qué es el seno y la tangente, ¿vale? Ese es el ángulo teta. ¿Cómo llamáis a los ángulos? ¿Alfa? ¿Cómo lo llamáis? Pues alfa, me da igual, llámalo como quieras. Si no mola esa letra que es teta, se pone alfa y ya está. O phi o lo que queráis, ¿vale? ¿De acuerdo? Importante, alfa es el ángulo, esto es muy importante, que forman A y B, ¿vale? Voy a hacer aquí un inciso, voy a explicaros un poquito muy brevemente qué es el coseno, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para que lo tengáis claro. Lo voy a hacer con con el vector 2, 3. Vale. ¿Vale? ¿Está? A ver. Ahora os puedo que repaso qué es el coseno. ¿Vale? Fijaos, voy a poner aquí ese ángulo, o sea, ese vector, perdón. Vale. Tenéis que asociar coseno, seno y toda esa tangente a ángulos, o sea, a triángulos rectángulos, ¿vale? Vale, entonces voy a representar el vector que hemos dicho que es el 2, 3, ¿vale? Por no hacerlo pequeñito voy a suponer que esto es 1, esto es 2, esto es 1, esto es 2 y esto es 3, ¿vale? Por tener, o sea, hasta aquí iría el 3 y hasta aquí iría el 2, por no andar con cosas muy chiquitillas que luego no se ven. Entonces, fijaos, este es el vector que yo estoy representando, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso tenéis que imaginarlo en física como si yo tiro de una cosa en este sentido, ¿vale? Para que esto se mueva así. Entonces, yo este vector, imagino van a explicar, lo puedes componer en dos. Puedes componerlo en una componente aquí, ¿vale? Y en otra componente aquí. Esta la habéis visto, entiendo. Sí, vale. Está la componente y de ese vector y está la componente x. Bueno,
Pues aquí hay un ángulo que nosotros podríamos llamar, por ejemplo, por lo que decía, alfa. Y aquí se me ha formado, y esto es lo interesante y lo importante, si no, esto no tendría sentido, un triángulo rectángulo. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo importante, un triángulo rectángulo. ¿Vale? Fijaos, repito, esto lo podríamos poner así. Este es el vector A. Este es el, si os primero decís, este es el vector A, esto es AI y esto es AX, que son las proyecciones. Esto para acá y esto para acá. Bueno, ¿qué es lo que me interesa a mí? Pues que tanto el coseno como el seno como la tangente, ¿qué son? Relaciones. Son relaciones. ¿Vale? Me está comparando dos cosas. En matemáticas y en física, cuando escuchéis relación, al final lo que tenéis que estar escuchando es comparación. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y cuando escuchéis comparación, en matemáticas se hace con una división. Siempre, y en física. ¿De acuerdo? Es decir, si yo reparto, por ejemplo, yo qué sé, 100 euros, ¿cómo sé si soy generoso o no? Pues depende entre quién lo divida. Si son para... Bueno, depende de lo que yo tenga, ¿no? Pero suponiendo eso, si son para 1000 personas, pues tocan a nada. Si son para 2 personas, tocan a mucho. Entonces, al final, la división, el repartir, lo que me está diciendo es cómo es esa relación. Entonces, esto, al ser relaciones, van a ser divisiones. ¿Vale? ¿De acuerdo? Siempre, divisiones. ¿De qué? De este triángulo rectángulo. Va a relacionar los lados del triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Partiendo de aquí, en este caso. Entonces, el coseno, ¿quién compara? Pues el coseno compara, con respecto a este ángulo, este lado, compara el tamaño de este lado con el tamaño de la hipotenusa. ¿De acuerdo? Estos serían vectores. Eso es lo que hace el coseno. ¿De acuerdo? ¿Vale? El coseno compara el lado de aquí, que es el cateto contiguo, se llama, C, os recomiendo, C de coseno con contiguo, ¿vale? Con respecto a este ángulo, este, con la hipotenusa. ¿Vale? ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Qué relaciona o qué compara el seno? Pues el otro cateto que me queda, el que está más lejos, el opuesto, este de aquí, compara el cateto opuesto, que es el AI. Espera, voy a poner esto un poco mejor, porque esto no hay Dios que entienda. Espera. Vale, esto sería A. ¿Qué me compara el seno de alfa? Pues lo que os decía, el cateto que está más alejado entre la hipotenusa. Es decir, ¿cuánto es esto de grande en comparación con la hipotenusa? ¿Lo veis? ¿Sí o no? ¿Sí? Y la tangente, ¿qué me compara? Pues me compara este cateto de aquí, lo que me queda, con este de aquí. ¿Vale? Eso lo veremos más adelante en matemáticas, ¿eh? Pero quedaos de momento con el coseno, que lo que está haciendo es comparar, fijaos, este de aquí con este de aquí. ¿Vale? Está comparando este tamaño con esto. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Se entiende el asunto? Lo que es, o sea, quedaos con que la razón, o sea, las razones trigonométricas son relaciones. ¿Relaciones entre lados de qué? ¿De cualquier triángulo? No, de un triángulo rectángulo. ¿Vale? Es lo que me está comparando. De tal manera que, fijaos, ¿qué pasa? Si, imaginaos el coseno. Si este valor es muy grande, ¿vale? Si este valor es muy grande, quiere decir que esto está muy para arriba. ¿Vale? ¿De acuerdo? Estaría subiendo. Esto sería más pequeño, no puede ser más pequeño que esto, pero este, en relación con este, sería muy grande. ¿Vale? Eso lo veremos más adelante, pero quedaos con la copla esta de coseno es cateto contiguo, que se llama, ¿vale? Comparado con la hipotenusa. ¿De acuerdo? ¿Vale? Que es lo que vamos a manejar ahora. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Vale? De hecho, fijaos, mirad, imaginaos que yo, suponer que yo ahora me pongo aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, si este ángulo es de 90 grados, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que son 90? ¿Sí? Vale. Este es el cateto, el otro cateto. Bien. Fijaos. ¿Cuál es aquí el cateto contiguo de 90? Da igual. No, bueno, más que da igual. Hay dos posibilidades. O sea, no hay uno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el coseno de 90 diríamos que es 0.
O lo que es lo mismo, bueno, ya lo veremos. Diríamos que 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún cateto que pueda elegir como cateto contiguo. Hay 2, ¿de acuerdo? No es como aquí, que está claro que el cateto contiguo es este. Es decir, si yo me pongo aquí, todo el mundo me dirá, pues este. Si me pongo aquí, pues este. Pero si me pongo aquí en el de 90, entonces si en la calculadora ponéis coseno 90 os va a salir 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso lo veremos luego un poquito cuando hagamos la proyección. Pero quedaos con la idea hasta aquí de que aquí está el coseno y este coseno va a tener que ver con estos dos vectores de aquí. ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí. Pero en el ejemplo que hemos puesto solo has pintado el vector A. Sí, sí, aquí lo estoy haciendo simplemente, ahora veremos ahí. Aquí lo estoy haciendo simplemente para que veáis la definición de coseno como cateto contiguo entre hipotenusa solo. Ahora ya lo vamos a ver con los dos, sí. Pero ¿vale? ¿cómo te va a salir un coseno de 90 grados? No, no es que te salga, claro, la historia está en... Ahora lo veréis, efectivamente, cuando veamos lo que es ahora la proyección, que es lo que vamos a ver, es ¿qué significa que tenga un coseno de 90 grados? Vamos a ver qué significa eso. Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Cuando, como decía Inés, cuando cojamos los dos vectores, ¿vale? Porque no os olvidéis que nosotros, ¿dónde llevamos esto? Pues fijaos, en nuestro caso, mirad, ¿cómo llevamos? O sea, una vez que sabemos qué es, en un triángulo rectángulo, el cateto opuesto entre el cateto contiguo, vamos a ver qué significado tiene en nuestra operación, cuando yo lo que tengo son dos vectores. Pues fijaos, yo tengo aquí el vector A. Bueno, vamos a poner aquí el B. Este es el B. Y este es el vector A. ¿De acuerdo? Vector A. Vamos a ver. Este es el vector A y este es el vector B. ¿De acuerdo? Y aquí está el ángulo que hemos llamado alfa. ¿Sí? Fijaos, donde, como yo lo que tengo es, no os olvidéis que estamos investigando qué es esto, nuestra historia es, ¿qué es esto que me estás contando aquí? ¿Esto qué demonios es? Siempre pondré... ¿Esto qué es? Pues fijaos, la historia es, ¿cómo saco aquí un triángulo rectángulo con estos dos vectores? Pues solo tengo una forma, haciendo esto. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? O sea, lo que estoy haciendo es eso de ahí. Ese trocillo de ahí. ¿Vale? Aquí ya tendría mi triángulo rectángulo. Por tanto, ese coseno, ¿qué me está relacionando? Fijaos, me está relacionando este trozo ¿con quién? Con A, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, y este trozo de aquí, porque fijaos, ves todo este tochamen de aquí, ¿eh? Este trozo de aquí, ¿qué es? Eso es la clave. ¿Qué es ese trozo? Lo voy a poner en amarillo. AX, muy bien. Es decir, aquí lo que estaría cogiendo es AX, que es la proyección de A sobre ese vector. Es decir, fijaos, cuando yo, por ejemplo, no tengo... Imaginaos, vamos a ver. Pero vamos a hacer una pequeña, porque claro, es que esto, explicarlo sin una aplicación es un poquito chusto. Vamos a ver. Voy a conectar la cámara para que lo veáis en casa, un momentito. Vamos a darle una aplicación, es que sin ver la aplicación física que tiene, mirad. Vale, voy a conectar un momento la cámara en casa para que la veáis. Si puedo. Vale, perfecto. Vale, aquí está la cámara. Bien, fijaos, ¿qué me está diciendo eso? Vamos a ver. ¿Alguien tiene un roto? Una pizza. ¿O una pizza? Sí. Vale, me parece bien. No se quita la mesa nunca, chicos. Está muy mal. X. Bueno, ahí lo veréis al revés, pero bueno, hacemos la idea. ¿Qué es lo que me está diciendo ahí? Fijaos, esto es un sistema de referencia. Lo que me está diciendo es lo siguiente, que si yo cojo físicamente, bueno, cojo esto. Si yo físicamente quiero mover esto en este sentido, la física no me dice que haga esto. Esto no existe en física. En física lo que existe es esto. Dos movimientos perpendiculares, uno en el eje de las X, otro en el eje de las Y, que hacen que esto se mueva en diagonal. O sea, la diagonal no es un movimiento que empuje por aquí, está prohibido. En física solo puedes empujar empujando por estos ejes. Entonces, si yo empujo para arriba, el mando se va para arriba. Si empujo para la derecha, el mando se va para la derecha. Pero si empujo en los dos sentidos, el mando se mueve en diagonal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que sucede? Que en función de cuál sea más fuerte de estos dos, el mando irá en esta diagonal o en esta de arriba. ¿Y eso quién me lo da? La proyección. Es decir, de este vector, cuánto hay aquí
cuánto hay, es decir, si está así, que hay mucho, o si está así, que hay poquito, es lo que va a decidir si se mueve así o se mueve así. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Vale? O sea, es la proyección del medio, no es que yo mueva en diagonal, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo tengo aquí, vuelvo otra vez a esto, que podríamos decir, lo que yo tengo aquí es, si este vector son, por ejemplo, imaginaos una fuerza 5 newton, para poner un ejemplo concreto, de estos 5 newton, ¿cuánto está contribuyendo en el eje de la X? ¿Me explico? Eso es lo que me está diciendo el coseno. ¿Sí o no? ¿Lo veis o no? ¿Sí? O sea, desde aquí, el AX es la parte, que no tiene por qué ser lineal, la parte de A que está en el eje X, ¿vale? Porque este A está repartido en los dos, pues es la parte de A que está en el eje X. O lo que es lo mismo, lo que se llama la proyección de A, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué es la proyección? Pues imaginaos que yo aquí pongo un... Lo voy a dibujar, pero es imposible en mi caso. No vamos a intentarlo ni de coña. Fíjate qué guapísimo. Una bombilla, ¿vale? Aquí perpendicular, la sombra es la parte de A que estaría aquí. La bombilla tiene que estar justo encima, ¿eh? Entonces, la sombra es, si estos son 5, pues a lo mejor aquí hay, yo qué sé, 2 newton. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? ¿Sí? Ojo, que aquí haya 2 newton no quiere decir que haya 3. Cuidado, que estamos hablando de módulos. Pero no están los 5 newton aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De hecho, fijaos, si yo quiero que todo este A esté en este eje, ¿qué es lo que haría? Bajarlo. No proyectarlo, sino ponerlo entero. ¿Estamos de acuerdo? A ver, poco a poco. Esto es bastante complicado. A ver, quedaos un poco con esto y ahora lo vemos otra vez. Pero es eso, o sea, quedaos con que esto lo que está haciendo es proyectar. ¿Vale? Es la proyección. ¿De acuerdo? Que es una de las aplicaciones del producto escalar. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, sería esto. Esto de aquí, ¿vale? Sería la proyección. ¿De acuerdo? Porque hemos dicho que el coseno de alfa es cateto contiguo partido por hipotenusa. La pone en forma de vector, por tanto, la proyección es coseno de alfa. Esto es a lo que llamaríamos proyección. ¿De acuerdo? Ahora lo voy a hacer. ¿Lo veis o no? ¿Se entiende el asunto ahí? ¿Vale? O sea, tenéis que ver el producto escalar como primera cosa, la proyección. Y ahora jugamos un poco más con los ángulos. ¿Vale? Ahora, copiad eso si queréis. Ahora con esto no entretener más y vamos a hacer un ejercicio con números para que lo veáis bien y toda esa pesca, ¿vale? Claro, aquí lo que haríamos sería, si yo quiero calcular la proyección, que es esto, porque esto al final, ahora lo voy a extender más, pero esto al final lo que sería es A por B, aquí se toma valor absoluto, sería igual a el módulo de B, ¿por quién? Por la proyección de A, ¿vale? Por la proyección del vector A, que es esto de aquí, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Lo veis? ¿No? ¿Andrea? ¿No? A ver, repito, mira. Porque la proyección viene de aquí, de esto del coseno, ¿vale? Entonces, esto de aquí es la proyección, por tanto, si yo quiero calcular la proyección de A, lo que voy a hacer es valor absoluto de esto de aquí entre el módulo de B. ¿Vale? Pero Manu, una pregunta. Sí. ¿La proyección es sobre el otro vector o sobre el eje? No, sobre otro vector que nosotros lo vamos a hacer coincidir con el eje siempre. O sea, el otro vector vamos a hacer que esté en el eje. Vale. ¿Vale? Si no, sería sobre el otro vector, pero en nuestro caso va a coincidir con el eje. ¿Vale? Eso es, lo giraríamos. ¿Esta de aquí? Vale, vamos a ver. Fijaos. Paradme de verdad porque esto yo creo que es, pues bueno, muy importante, pero es bastante complicado, ¿eh? Repito, voy a limpiarle un poquillo ahí. Tú tienes esto y me pinto aquí mi vector A. Pero que estás buscando Claro, yo tengo mi vectora, o sea, es decir, lo hacemos si queréis, en lugar de llamarle A, que es más etéreo, vamos a hacerlo con fuerzas, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo tengo una fuerza aplicada sobre un objeto en este sentido, ¿vale? Y lo he puesto al revés. Esto es X, esto es Y, ¿de acuerdo? Tengo una fuerza aplicada en este sentido. Yo quiero saber cuánto están contribuyendo aquí, o lo que es lo mismo. Está el típico ejemplo de, mirad, esto olvidaos, no lo copiéis, pero sería así.
Yo tengo una barca, ¿vale? Y quiero que se mueva en este sentido, por un río. Entonces voy a tener aquí dos animales tirando, ¿vale? Para que esté en el centro tienen que tirar los dos igual, pero si yo, por ejemplo, quiero que vaya más hacia un lado o más hacia otro, tendré que tirar más de un lado o más de otro. Lo que sí es verdad es que esta fuerza que experimenta la barca es la suma de estas dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Aquí esta fuerza es la suma de la que está aquí, Fx, y la que está aquí, Fi. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Eso está claro? Es decir, yo puedo mover este objeto de dos formas. Tiro con una cuerda así, o un tío tira para acá y otro tira para acá, de tal manera que la resultante sea esta. Y se movería exactamente igual. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sí? Es lo que os digo. O sea, en física no existe esta fuerza. No estás compartiendo la pantalla. Ay, perdón, joder. Pues entonces está haciendo una guapa. Perdonad. Ahí, decía, me está explicando. Lo vamos a explicar con una fuerza. Espérate. Entonces he dicho, aquí aplico una fuerza, ¿vale? Y entonces esta fuerza tiene dos componentes, la Y y la X. Igual que, por ejemplo, esto decían que parezca que no, es una barca que va en mitad de un río. Entonces de aquí tira una persona, de aquí tira otra persona. ¿Y hacia dónde se mueve? Pues no se mueve ni hacia esta persona ni hacia esta persona, se mueve hacia la resultante de las dos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es decir, imaginaos que tengo aquí un objeto, alguien está tirando por aquí y alguien está tirando por aquí. ¿Va a ir hacia acá o va a ir hacia acá? Pues hacia ninguno de los dos, va a ir hacia el medio. Irá más hacia acá si este tira más fuerte, irá más hacia acá si este tira más fuerte. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Y eso de qué depende de que vaya por un lado para el otro? Del ángulo. ¿Vale? Es decir, fijaos. Vamos a ver. Imaginaos. Esto no lo copiéis tranquilamente. Vamos a ir razonándolo porque creo que además os vale bastante bien para física. Imaginaos que yo tengo esto así. Mirad. Tengo esto así. ¿Vale? Esto tiene esta Fx y esta Fi, ¿vale? ¿De acuerdo? Por tanto, la barca subiría más en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Si yo, por ejemplo, lo que tengo es esto, imaginaos, suponed, vamos a hacerlo al revés, tengo este Fx y este Fi, la barca irá en este sentido de aquí. O sea, más hacia la derecha, porque está tirando más. ¿De acuerdo? Y si yo lo que tengo es más o menos lo mismo, la barca se moverá un poco por el centro. Es decir, en función de estos dos vectores laterales, el del medio va a ir hacia un lado o va a ir hacia otro. Es como los que lo modulan. ¿Estamos de acuerdo? A medida que yo hago este más largo, el vector se va más hacia arriba y a medida que hago este más largo, el vector se va más hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso de arriba y abajo en física no vale. Tú no puedes decir a un tío, no, es que está más arriba, es que está más abajo. ¿Pero cuánto? ¿Qué me estás contando? Entonces, lo que hacen es utilizar este ángulo de aquí. ¿Vale? Si este ángulo es 45, que es la mitad de 90, ¿qué me está diciendo? Que las dos fuerzas son iguales. Va por la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Si este ángulo, por ejemplo, imaginaos, aquí es 15 grados, ¿qué me está diciendo? Que el vector va más para abajo y este está tirando más. Y si este ángulo, por ejemplo, son 60 grados, ¿qué me está diciendo? Que el vector va más hacia arriba y este está tirando más. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, con ese ángulo yo puedo saber cuál está tirando más de los dos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir en este caso? Fijaos, esto sería, mirad, vamos a hacerlo aquí un momento. A ver si puedo... otra. Vale. Mirad. No copien nada de esto. Esto es simplemente para que veáis gráficamente lo que estamos haciendo. Y hasta que no entendáis gráficamente, no seguimos. Es importante que lo entendáis gráficamente. Porque podéis hacerlo de memoria y luego ya el cálculo va a ser una chorrada que flipas. Pero si no lo entendéis... Vaya, hombre. Fijaos, a ver si soy capaz de hacerlo bien. Vamos a ver. Yo me cojo aquí este vector, ¿vale? ¿De acuerdo? Su proyección en rojo. Esta y esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Fijaos que está un poquito más hacia arriba porque tiene un cuadradito más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo este mismo vector, el mismo, yo este mismo vector, a ver si puedo. Perfecto. Lo giro un poco, fijaos que ahí me está dando hasta un ángulo. Pero bueno, no me hace falta ahora mismo el ángulo. Yo este mismo vector lo giro un poco. Fijaos que no he cambiado su longitud, Solo lo he girado. No lo he hecho más grande ni más pequeño. ¿Qué está pasando? Mirad ahora la nueva proyección. Esto sería la proyección aquí y esto sería la proyección aquí. ¿Qué es lo que he cambiado? Vaya hombre.
Claro, el ángulo. De aquí a aquí, lo único que he hecho es bajarlo. Yo lo que he cambiado es el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Y al cambiar el ángulo, estoy cambiando las proyecciones que hay en los ejes. Todo se reestructura. ¿Para qué? Precisamente para eso, para que el módulo del vector no cambie. Porque no lo he hecho más grande ni más pequeño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? ¿Sí o no? ¿Sí? De tal manera que fijaos. O sea, fijaos en la proyección. Verde. Aquí el ángulo, pues yo qué sé, no sé, este podía ser 30, este podía ser 60. Fijaos qué pasa si yo este mismo vector, cojo y digo, vale. Ahí. Me lo voy a llevar aquí, enterito. Ahí va. Enterito. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Cuánto hay ahora en el eje de las X de ese vector? Cero. Nada. No hay proyección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué ángulo es este de aquí? 90. Entonces, si el coseno tiene que ver con la proyección, lo que me estáis diciendo es que el coseno 90 es 0. ¿Por qué? Porque la proyección en ese caso es 0. Ya que el vector está enterito en el eje de las Y. Es decir, este objeto se movería hacia arriba, nunca aquí en medio. Si yo quiero ir a este sitio de aquí, jamás, se movería para acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si lo hago al revés, y si yo cojo este vector y digo, vale, me lo voy a llevar enterito ahora, no, que me está saliendo muy bien, me lo llevo para acá. Y lo pongo enterito, el vector A lo pongo enterito en el eje de las X. Ahora, ¿cuánto es la proyección? No. La proyección es cuánto de este vector hay ahí. Entero. Es decir, todo el vector, todo enterito, me lo lleva al eje de las X. ¿Lo veis? O sea, mira. Ah, vale, porque es la X, vale, sí lo entiendo. Claro, fíjate, voy a quitar este momento. Voy a dejar ese. A ver, que hay mucho ya aquí, mucho vector y mucha mierda. Vamos a ver. O sea, yo la cojo. Vale, muy guay. Piu, piu, piu. Momento, estoy aquí matando. Esto es como el Call of Duty casi. No, vale. Voy a quitar. Bueno, ahí está, ¿vale? Entonces, fijaos, ahora me he traído todo este aquí. El vector A está sobre el vector B, está encima del vector B. Todo el vector A se ha venido para acá. Por tanto, la proyección es lo máximo. No sé cuánto valdrá, pero vale lo que valga ese vector. El objeto solo se va a mover en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Y qué ángulo forman aquí A y B? Cero. Es decir, me estáis diciendo que el coseno de 0 va a ser el máximo valor. ¿Por qué? Porque cuando tengan 0 grados, que es esto, ¿vale? Todo el vector está en el eje de las X. Entonces está del extremo de 90, que vale 0, al extremo de estar en 0 grados, que toma el valor máximo. El valor máximo, entonces, Del tamaño del vector. entonces, ¿tú qué haces? Luego haces el módulo de A por el módulo de B y en el coseno no pones nada. ¿Cuánto? Fíjate que tú vas a hacer algo. Ahora vamos a ver, tú haces, muy bien, tú haces el módulo de A por el módulo de B y para que eso no se modifique, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Por 1. Entonces el coseno de 90, el coseno de 0, si lo haces en la calculadora, te va a dar 1. ¿Vale? Y si están a 90 grados, ¿cuánto tiene que ser? 0. Y si hacéis el coseno de 90 en la calculadora, os va a dar 0. Y entre 90 y 0, pues va a tener un margen. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sí? ¿Está claro eso? O sea, es decir, ese sería el concepto de proyección. Es decir, cuando lo voy a hacer con unos números, a ver si así os queda claro. Pero preguntádmelo, ¿eh? No os cortéis porque ya digo, esto yo creo que no es nada fácil. Mirad, por ejemplo, a mí me dan dos vectores. Lo voy a hacer con números. El vector U, que es el 2 menos 3. Y el vector V, que es el 1, 4. ¿Vale? Y me dicen, calcula, eso que me tiene que decir cuál, ¿eh? Calcula, a ver, el valor de moda, la proyección de U sobre V. Proyección de U, me tienen que decir cuál sobre cuál. De U sobre V. No le voy a dibujar para no volvernos locos, pero imaginaos. Ya digo, no tiene por qué ser así. Esto es U y de repente lo pongo para acá y esto es V. De hecho, lo voy a poner, no voy a volver loco, lo voy a poner así. Imaginaos, yo que no tiene que ser así, simplemente es para que lo veamos. Y esto es V. Y me dicen que calcule la proyección. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues aquí me tienen que dar...
Ah, bueno, no, vale, luego. Sí, eso es. Vale, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos. Primero, ¿qué me están pidiendo? Yo cojo esto perpendicularmente, me están pidiendo este trozo de aquí. ¿Cuánto mide esto? Que sería, si queréis, UX. ¿Vale? ¿Cuánto de esto hay aquí? Sobre V. ¿De acuerdo? Eso es lo que me están pidiendo. Porque has puesto la U así, la V así. ¿Por qué no? Sí, bueno, da igual, da igual. Lo he puesto, lo podemos dibujar, aquí son 2 dimensiones, pero os acostumbro así porque el año que viene, que serán 3 dimensiones, no vais a poder representarlo exacto, pero os vale para saber lo que estáis haciendo. Lo que sí que he hecho, fíjate, es obligatoriamente poner U sobre V, porque es lo que me está diciendo. Proyección de U sobre V. Si me dijese la proyección de V sobre U, tendría que hacerlo al revés. ¿Vale? Pero eso sí lo he respetado. Entonces, fijaos, aquí yo lo que tendría que hacer es, cuando calcule proyecciones, de aquí se toma el valor absoluto, ¿vale? No puede ser un número negativo, la proyección. Y esto sería módulo de U por módulo de V por el coseno. ¿Vale? El ángulo, recordad que es esto. ¿Vale? ¿Está claro hasta ahí? Cuidado y lo cambio. Estos son módulos, estos son valor absoluto. ¿Vale? Que el valor absoluto, recordad que lo que me hace es ponerlo positivo. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Antes de seguir con esto, voy a hacer una definición. ¿Está claro hasta ahí? Fijaos que la proyección es esto, con lo que hemos visto antes. Es U por el coseno de X. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes. ¿Cómo relaciono esto? Yo sé que el coseno de alfa es cateto contiguo, que es UX, entre la hipotenusa. ¿Vale? Por tanto, si yo despejo, aquí está. Que esto es la proyección de U. ¿Vale? ¿Me explico hasta ahí? ¿O ahí no? O sea, es decir, el coseno es el cateto contiguo entre la hipotenusa. ¿Vale? Por tanto, si yo despejo el UX, que es lo que yo quiero calcular en todo momento, mi incógnita es el UX. Me queda U por coseno de alfa. Y eso lo tengo aquí. U por coseno de alfa. ¿Lo veis? ¿Sí? Por eso a esto junto sería así. U por V es igual a... Como lo queráis llamar. Lo podéis llamar, vamos a llamarlo como lo pone en el libro, proyección de U. Pero recordad que la proyección de U es UX. Proyección de U por módulo de U. ¿Vale? Esto es esto de aquí. ¿Alguien se ha perdido? ¿Lo tenéis claro? Sí. Y como me están pidiendo eso, pues yo sé que la proyección de U es esto de arriba partido por el módulo de U. Esa es la fórmula de la proyección, que la podéis aprender de memoria, quiero decir. Yo lo que estoy diciendo es cómo se deduce porque creo que de cada año que viene es importante. Pero se hace así, ¿vale? Esto sería ahí. O sea, aquí el cambio está, repito, en que el módulo de U por el coseno, por esta fórmula de aquí, por esta ecuación, es la proyección, ¿vale? Y entended por proyección de U, UX, ¿vale? El trocito este de aquí. ¿Vale? ¿Está ahí? ¿Todo el mundo? ¿Sí? Vale, pues vamos a hacer esto. Dime, Andrés. Porque si estás calculando la proyección de U, entonces es más simple hacerlo de coseno por el... Esto. Claro, porque el ángulo no me lo dan. Son así de cachondos. Esto. Hacer ya directamente la proyección, que que sacas de... Sí, sí. Lo que está rodeado. En vez de hacer esto, ¿no? Hacer esto, dices. Hacer eso multiplicado por matriz que nos implique. Matrita, flechita, U. A ver. O sea, tú me dices que ¿por qué no hago esto de aquí? Sí, Claro, porque fíjate que aquí necesito saber el coseno. Y no lo tengo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No me dan el ángulo. El ángulo no me lo dice en ningún momento. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ¿cómo cambiará este ejercicio? Se me dice, imaginaos, calcula la proyección de U sabiendo que el ángulo son 60 grados. Es que no te comas la olla con nada de esto, porque te vienes aquí y dices, el módulo de U lo puedo hacer. Y el coseno de 60 lo tengo, ya está calculado. Pero es que no me dan el ángulo. Yo tengo que quitarme de aquí el ángulo de alguna manera porque no me lo están dando. No puedo hacer coseno de nada. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo me lo quito? Digo, espera, que U por el coseno es la proyección. Pues ya está, que es lo que me están pidiendo. ¿Me explico lo que te quiero decir?
¿vale? Si me diesen el ángulo, utilizaba esta fórmula y tan campante, ¿vale? Venga, vamos a aplicar esta de aquí. Entonces, ¿cómo? luego por qué lo divides entre la otra vez? Claro, porque yo lo que me están pidiendo es esto. Epa. Preguntadme todas las dudas, hacéis muy bien. Yo lo que me están pidiendo es esto de aquí, ¿vale? La proyección. Entonces, ¿cómo despejo? Pues esto pasa dividiendo. Ah, es que esa fórmula la he visto bastante. ¿Vale? O sea, a mí me están pidiendo en este momento la proyección, que le pueden llamar UX, ¿vale? Lo que pasa es que aquí se llama más proyección de X. ¿Vale? ¿Está claro hasta ahí? Más o menos. Mirad, con los números, que se hace mucho más fácil. Fijaos, vamos a hacerlo. Me lo llevo a la otra página. Lo pongo aquí. Y cojo estos dos valores. Vais a ver que hacerlo o sea, entenderlo es complicado, hacerlo es muy fácil, ¿eh? Lo que pasa es que entenderlo es complicado. Entonces, fijaos, ¿cómo hacemos esto de aquí? Vamos a definir cómo se hace este producto. Pues fácil, porque se hace el valor absoluto de, fijaos, ¿cómo multiplico estos dos vectores? Y esto es una definición, se hace así porque está definido así. Pues se multiplican coordenada a coordenada, fijaos. Se hace 2 por 1. Epa. Vaya, hombre. Espera. Coordenada a coordenada, ¿eh? 2. Se ve capaz. 2 por 1, ¿vale? Fijaos, X por X, ¿lo veis? ¿Vale? 2 por 1. Vamos a hacer esto mucho y el próximo día igual. Más menos 3 por 4. ¿Lo veis? Este por este más este por este. Y el año que viene será más este por este, porque tendréis 3 en vez de 2. Pero es exactamente igual. ¿Estamos de acuerdo? O sea, multiplico. Si queréis la fórmula, pues a mí lo de fórmula me va menos, pero sería 1 por V1 más U2 por V2. Siendo el vector U, U1, U1, U2. Y el vector V, V1, V2. ¿Vale? Multiplico este por este y luego este por este. ¿De acuerdo? Con sus signos y sus historias. De tal manera que esto me sale 2 menos 12. O lo que es lo mismo, menos 10. O lo que es lo mismo, valor absoluto 10. ¿Vale? ¿De acuerdo hasta ahí? Ahora hacemos más, ¿eh? Aquí no vamos a entretener mucho, vamos a estar 2 o 3 días seguro, haciéndolo hasta que ya os quede claro. Porque, repito, no es un concepto así fácil de entender. Luego ya de aplicar haréis 4 y ya lo tenéis hecho para toda la vida. Pero bueno. ¿Veis entonces lo que he hecho aquí? O sea, esto se pondría, sería 2 por 1 más menos 3 por 4. ¿Vale? Eso sería la definición de cómo hago esto. El producto escalar aquí. ¿Alguna duda con esto? ¿Está claro? Y ahora, ¿cómo hago el módulo de V? Pues ya sabéis. Módulo de un vector es primera coordenada al cuadrado más segunda coordenada al cuadrado. Raíz cuadrada. Es la raíz cuadrada de esta coordenada al cuadrado más esta coordenada al cuadrado. Es decir, raíz de 17. ¿No me lo acuerdo hasta ahí? Operáis lo de arriba, lo que hemos dicho, 10 entre... Aquí no hace falta, antes se pedía racionalizar, ahora ya no se pide racionalizar. Antes la raíz había que subirla arriba y tal, ya no se pide eso. Entonces, esto es un número, ¿vale? ¿Qué significa ese número? El trozo de U que hay sobre V. Es decir, eso es lo que mide este trocito de aquí. Esto mide, ahora vuelvo otra vez al otro, ¿eh? Esto mide 10 partido raíz de 17. Eso es lo que hay ahí. Vamos a hacer más, bastante más. No os preocupéis que aquí no voy a avanzar más. Ya va a ser hacer esto 1000 veces. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? ¿Sí? Manu, Dime, yo hay una cosa que no he entendido. dime. Que al principio de la clase nos habías dicho que el módulo de A por el módulo de B, o sea, el vector A por el vector B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman. Sí, esto de aquí, sí. Y entonces en la proyección, Sí, en el numerador también tenemos el valor absoluto de un vector por un vector. sí. Entonces, ¿por qué no hacemos el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman? Claro, lo que me preguntaba antes, Andrea, claro, porque no sé el ángulo que tienen. Ese es el problema. En que yo no puedo hacer el coseno porque no sé el ángulo. No sé si es eso lo que me dices. O sea, yo a lo que voy es, al principio nos habías dicho que un vector por un vector es sus módulos por el coseno que forman, pero ahora
tenemos vector por un vector y en vez de hacer sus módulos por el coseno que forman, solo hemos multiplicado sus... Claro, sus claro, porque esta fórmula, fíjate que lo que estamos haciendo aquí es, efectivamente, que cojo la notación de antes, es decir, esto, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué hemos hecho aquí? Como no tengo el ángulo, lo que yo he hecho es aprovechar lo siguiente. Aprovechar lo siguiente, y es decir, aprovechar que yo sé que esto es la proyección de A sobre B. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la historia. Esta es la proyección de A sobre B, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo he aprovechado al no saber el ángulo para poder calcularla. Es decir, yo lo que he hecho es esta, bueno, el próximo día lo hago, si no. Sería esto así. Porque estos dos los junto y ya despejo esto que es lo que me están pidiendo. O sea, no estoy haciendo el producto escalar, estoy utilizando el producto escalar para calcular la proyección. No sé si... Bueno, vale. No, ya sé que no tengo. Dale un vistacito y después si no me lo preguntas que lo aclaramos más. Vamos a seguir con esto, ¿vale? Dale un vistacillo y me lo decís. Venga, hasta el próximo día. Adiós.